Bueno, vamos a dar comienzo a este tema que es perspectivas del cielo y su influencia en la misión de la iglesia. De esto es lo que estamos trabajando, hermanos, es lo que venimos, bueno, viendo. Hemos empezado la semana pasada con este tema, a hablar. Yo les he subido las dos partes, ahí en el archivo que les he compartido. Está todo lo que hablamos la vez pasada, el jueves pasado, y también algunas de las cosas que podemos conversar en este tiempo. Voy a empezar con un resumen de los dos modelos, es decir, la mirada que uno tiene sobre el cielo, o la mirada que la iglesia cristiana tuvo a lo largo de la historia sobre el tema del cielo. Y uno de los modelos era el modelo de visión espiritual, que este fue un modelo, dijimos la vez pasada, que dominó desde el siglo III hasta el siglo XV, siglo XVI, o sea, la Reforma comenzó a también una recuperación del otro modelo. El modelo de visión espiritual, habíamos visto la vez pasada que era básicamente la ausencia de cambio en la eternidad, y eso es un presupuesto teológico y filosófico de este modelo. Es decir, la mirada de este modelo de visión espiritual es las almas salvadas que están en el cielo con el Señor, donde ahí se acaba todo lo que es la historia humana, se acaba todo lo que es los cambios, los procesos, etcétera, y uno de repente se acaba toda la historia y ya está con el Señor en el cielo, disfrutando con Él en una adoración continua, perpetua, etcétera. En este modelo lo más importante era la visión de Dios, es poder verlo a Dios, o estar con el Señor para siempre, y los pasajes justamente que apoyaban este modelo hacían énfasis en eso, en estar con el Señor, en verlo, en esa herencia que está reservada en el cielo para nosotros. Ese era el modelo de visión espiritual. Y en cuanto a los presupuestos que tenía este modelo, el modelo de visión espiritual era la influencia de la filosofía de Platón, básicamente. Un contraste fundamental entre el espíritu y la materia, donde el espíritu es bueno, la materia es algo malo, tiene que ser desechada. Una identificación del espíritu con la mente o el intelecto, y una creencia que la perfección eterna involucra la ausencia de cambio. Eso es lo que la filosofía esta presentaba. Obviamente vimos también que fue en el diálogo con esta filosofía, con esta filosofía reinante en ese momento, en el siglo II, siglo III, los cuales los apologetas, los padres apologistas, tuvieron que interactuar, entonces presentaron una defensa del cristianismo ante esa filosofía, pero también en ese proceso hubo mucho de, del diálogo, hubo mucho de adaptación a esa filosofía. Así que ese es el modelo de visión espiritual. El modelo de visión espiritual es justamente ese que, que dominó la escena en cuanto a lo que es escatología. El otro modelo es el modelo que nosotros le hemos llamado nueva creación. El modelo de nueva creación es diferente al modelo de visión espiritual, porque propone una resurrección corporal y material también al final de la historia. Y aunque no se sabe bien cómo va a ser esta resurrección, en qué sentido del material, pero sí habla de que hay una resurrección, que los cuerpos no van a ser iguales ahora, pero va a haber una continuidad, una especie de continuidad, y entonces la resurrección significa un nuevo cuerpo para el ser humano. No vamos a ser almas descarnadas. En segundo lugar, se rechaza este dualismo a un nivel, digamos, de cosmología, de materia y espíritu, en el cual este dualismo dice que el mundo creado no es tan bueno y no ha sido recibido de Dios. Entonces, no, eso se rechaza. Y en tercer lugar, el modelo de nueva creación, y ahí está, afirma una creación futura que es integral con la justicia perfecta y con la vida eterna. Eso es lo que nosotros vimos la vez pasada y cómo afectaba eso en la misión de la iglesia. A mí me gustaría hablar entonces ahora, juntos a ustedes, específicamente de algunas consecuencias o conclusiones o reflexiones que se derivan justamente de estos dos modelos.
a mí me gustaría que tengamos dos preguntas en mente, es decir, para que sea algo muy práctico. ¿Cómo ustedes lo ven en nuestro contexto? Cada vez que hablemos de algún tema aquí que vamos a plantear, ¿cómo lo están viendo ustedes en la vivencia que tenemos en la iglesia, en la práctica, en la praxis, digamos, de la fe? ¿En qué sentido, digamos, como algo fuerte o como algo que quizá haya que mejorar o profundizar? Y la segunda pregunta es, ¿qué ideas prácticas se le ocurre para llevar adelante esto? Y yo voy a ir tomando nota de estas cosas. Bien, entonces vamos a manejarnos así en esta noche. Como les dije, todos están muteados, pero pueden sacar el mute cuando quieren hablar, quieren hacer una pregunta, una observación, algo, van ahí abajo a la izquierda, le sacan el mute y pueden participar. Vamos entonces con el primer tema, el tema de la escatología. Me parece que el tema de la escatología es uno de los temas que necesitamos repensar, hermanos, de una manera muy profunda, porque todo lo que la Biblia dice sobre el más allá repercute en el más acá. Eso es algo muy importante que tenemos que entender. Todo lo que pasa en el más allá repercute en el más acá. Lo escatológico en la Biblia no tiene el propósito de satisfacer la curiosidad del lector o de generarle miedo, sino de suscitar esperanza en él y moverlo a la acción. Escatología es el estudio de las cosas futuras, ¿sí? De los últimos tiempos. En un sentido, digamos, más general, es todo lo que era futuro cuando fue predicho. Entonces, la escatología, cuando se estudia en general todo lo que era profético en el momento que fue dicho. Algo ya se cumplió. Muchas de estas cosas ya se cumplieron, pero cuando fue dicho era algo futuro. Y entonces, en el sentido, digamos, que nosotros estudiamos justamente el estudio de las últimas cosas. Pero eso no significa que eso no afecte la realidad actual, ¿sí? No es justamente para satisfacer curiosidades sobre el futuro, ni tampoco para generar miedo, sino para suscitar esperanza en el creyente y moverlo a la acción. Eso es fundamental que todos nosotros entendamos cuando hablamos de escatología o cuando estudiamos escatología. Porque la palabra escatología quiere decir literalmente estudio de las últimas cosas y no se refiere únicamente al tema de la muerte, del juicio, del cielo y el infierno, como antes sí se solía pensar. Se refiere a la creencia firme que tiene la mayoría de los judíos del primer siglo, al igual que casi todos los cristianos primitivos, de que la historia se dirige hacia algún lugar, que hay un propósito, que Dios está llevando adelante algo. Bajo la guía de Dios está pasando cosas y que aquel lugar al cual se dirigían era este nuevo mundo de justicia, de sanidad, de esperanza de Dios. Por eso es que cuando nosotros hablamos de escatología, lo que hablamos es de promover o de motivar una valoración de la acción. Es decir, que nos mueva a la acción, a la práctica. En ese sentido, me parece importante la reflexión cuando nosotros hablamos de escatología. Yo no sé bien qué formación tienen en escatología, si han estudiado alguna vez el tema, si alguna vez fueron a algún instituto, hermanos, o leyeron algún libro, pero algunos acercamientos a la escatología son muy, voy a expresarlo así, muy futuristas. Es decir, la escatología es todo lo que va a pasar después, no tiene nada que ver con lo que va a pasar a nosotros. En algún momento, sobre todo si uno ha estudiado la escatología que se enseña en nuestras iglesias, en algún momento va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Que nadie sabe cuándo, nadie sabe qué es lo que lo va a disparar, simplemente va a ocurrir. No hay nada que pueda darnos algún indicio de que se vaya a dar. Simplemente va a ocurrir. Y ahí sí, a partir de ese arrebatamiento de la iglesia, que va a ocurrir en cualquier momento, se da todos los procesos escatológicos. Viene, digamos, la tribulación, los 7 años de tribulación, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de la mitad que se rompe eso y comienza un tiempo de gran tribulación. Y eso obviamente termina desatando la segunda venida de Cristo, el juicio de la trilogía del mal. Satanás es atado, comienzan los 1000 años de reinado de Cristo en la tierra, luego Satanás es suelto para engañar y se hace la guerra final y Satanás es echado al lago de fuego y azufre y los creyentes están en la nueva tierra y en el nuevo cielo. Ese sería el modelo de estudio tradicional. Bueno, eso es si uno estudiaba la escatología en un instituto, quizá a un nivel muy, muy introductorio, muy básico, va a estudiar eso.
pero es que no tiene nada que ver con el presente, ¿se dan cuenta? Es decir, es todo un estudio para satisfacer la curiosidad del futuro, y uno dice, ¿en qué me afecta o en qué afecta a la iglesia esto? Y eso obviamente que es una mirada de la escatología parcial, y no es lo que uno encuentra en la palabra de Dios, en la Biblia, porque obviamente que la expectativa escatológica, la expectativa del fin del mundo, eso movilizaba la acción al creyente en la iglesia primitiva. Entonces, me parece muy importante que digamos esto, hermanos, y lo enfaticemos, que lo que estamos hablando cuando hablamos de escatología es algo que afecta, que nos mueve, que nos desafía, que nos lleva a la acción. Estoy buscando una cita que quería leerles. Dice, por ejemplo, un teólogo católico romano, que me ha parecido muy interesante su observación, se llama Tamayo Acosta. La escatología, dice él, ha dejado de ser el farolillo rojo de la teología para convertirse en horizonte. Interesante esto que dice él. Para convertirse en horizonte, fíjense cómo él observa, en categoría articuladora del conjunto de la reflexión teológica, que adquiere toda ella una coloración escatológica innegable. Eso es lo que está pensando Tamayo, y dice, ha cambiado hoy el enfoque. Y hoy la escatología tiene un lugar importante porque afecta el presente, afecta la misión de la iglesia, afecta la acción de la iglesia. Muy íntimamente relacionado con el tema este de la escatología y de la misión de la iglesia está el concepto de reino de Dios. El concepto de reino de Dios es un concepto muy importante en la Biblia, muy importante. Es uno de los temas principales de la Biblia. Nosotros habíamos dicho la semana pasada reino de Dios en dos sentidos. Por un lado, reino de Dios en el sentido de el dominio de Dios sobre todo. Es un sentido muy general. Dios gobierna, Dios domina. Pero el segundo sentido, que es el más específico, es la manera en que Dios gobierna. ¿De qué manera se hace evidente el dominio o el gobierno o la soberanía de Dios en la tierra? O como diría el Padre Nuestro, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo funciona en el cielo? ¿Cómo debe funcionar en la tierra? Ese concepto específico de reino de Dios como un concepto práctico que se manifiesta aquí en la tierra es muy importante para que nosotros entendamos. Así que dentro del concepto de reino de Dios, y esto me parece muy importante en cuanto al desarrollo histórico, ¿sí? De más está decir que es un tema, yo les he dicho un tema central porque comienza hablando de eso Mateo, termina hablando de eso Apocalipsis, el Evangelio llamado Evangelio del Reino, los discípulos se llaman herederos del reino, y la gran expectativa era la venida del reino. Benedict Viviano, que es un teólogo, él identifica tres patrones o tipos de entendimiento de reino que emergieron en los periodos de la iglesia, en el periodo de los padres de la iglesia, en el patrístico, después en la época medieval y después en el moderno temprano. El primero, obviamente, fue el que hablamos, de Orígenes, cuando hablamos de la historia del modelo de visión espiritual, donde para él el reino de Dios era algo celestial, místico y espiritual. Orígenes lo planteó muy bien. Otros teólogos platonizantes también, vimos que Agustín también fue parte de un proceso ahí, donde él interpretó eso y le dio un sentido eclesiástico. Eh, y, Orígenes ahí al principio. Después, cuando ya hubo un imperio, fue el imperio, ¿no? El imperio cristiano. O sea, el imperio romano igual a imperio cristiano. Eso fue, por ejemplo, Eusebio, el mismo Constantino, que era un emperador romano. Otros emperadores entendieron eso, que su imperio era la manifestación del reino de Dios aquí en la tierra. Y Agustín más adelante le dio un resignificado porque el imperio se estaba viniendo abajo, estaban siendo invadidos, y Agustín tiene que responder en ese momento, él desde África, reflexionando, ¿cómo puede ser si el reino de Dios era el imperio romano, el imperio cristiano en ese momento, estén siendo invadidos por los bárbaros y estén siendo derrotados? De hecho, Ciudad de Dios se escribe en respuesta a la pregunta, ¿cómo puede ser que los bárbaros hayan llegado a Roma y hayan logrado invadir Roma?
después de tantos siglos en que Roma no había sido invadida. Entonces, Agustín le da una interpretación eclesial, es decir, el reino de Dios es la iglesia de Jesucristo, esa es la ciudad de Dios, y la ciudad del hombre es el imperio romano. En las tres interpretaciones de reino, siempre el modelo de visión espiritual era el que prevalecía. Y entonces se entendía el reino de Dios como una realidad espiritual, y se enfatizaba lo espiritual sobre lo material, porque obviamente se seguía la lógica de o es material o es espiritual. La influencia de Platón ahí muy fuertemente. Esto también llegó hasta el evangelicalismo tradicional, del movimiento evangélico. También se refleja esta influencia en aquellos grupos evangélicos que enfatizan la salvación individual y espiritual por sobre todo lo demás. En estas expresiones donde decimos, lo único que importa es salvar el alma. Lo único que importa es salvar el alma. Esta mirada obviamente refleja esa concepción del reino. Es más, en los orígenes del movimiento del desarrollo dispensacional de la teología, el dispensacionalismo es un sistema teológico, principalmente obviamente escatológico, que es el de las asambleas, es el sistema predominante de las asambleas. En ese sistema, originalmente, algunos autores colocaron el reino de Dios como algo futuro, no como algo presente, sino como algo que se iba a experimentar en el futuro, en el milenio, ahí donde realmente se iba a esperar. Entonces se interpretó todos los pasajes de los evangelios referidos al reino de Dios como algo futuro. Inclusive se llegó a decir que el Sermón del Monte no era algo que se tenía que aplicar a la realidad actual, porque ese era justamente un sermón de reino, que era donde se iba a aplicar justamente en el milenio. Pero, por ejemplo, fíjense, este es un teólogo dispensacionalista muy importante de Latinoamérica, don Emilio Antonio Núñez, que ya falleció hace unos años. Pero él dice algo muy interesante. Esto es del año 1972. Fíjense, él ya tenía una intuición y se daba cuenta de algunos problemas que tenía el sistema teológico de ese momento. Y él dice, el teólogo que espiritualiza todo el programa escatológico de las Escrituras se halla en gran desventaja ante aquellos que ofrecen un nuevo orden para nuestro continente y menosprecian esa tendencia tradicional cristiana de consolar a las masas con la promesa de un paraíso espiritual y celestial. Él se daba cuenta que había algo en el acercamiento tradicional de la teología evangélica que estaba faltando, y él justamente estaba observando esto, como le decía, fue una consulta en Lima, Perú, en diciembre de 1972. Entonces, este nuevo entendimiento del reino de Dios, que se empezó a dar primero obviamente en los ambientes académicos, teológicos, y con el tiempo obviamente va llegando a toda la iglesia, trae consigo también un nuevo entendimiento de la misión de la iglesia. Por ejemplo, el doctor Campos dice esto: el entendimiento del tema bíblico del reino de Dios como un evento completamente futuro afecta cualquier preocupación por el contexto social que se tenga en el presente. Lo que él estaba diciendo es, si nosotros hablamos del reino de Dios todo futuro, entonces la preocupación por el presente desaparece. Lo único que importa es salvar almas para ese futuro. Ahora, en el entendimiento del reino de Dios como algo que ya está, pero todavía no, definitivamente, o sea, esto que hablamos también la semana pasada, un ya y un todavía no. Hay ya una realidad del reino y hay un todavía no del reino este. La misión de la iglesia entonces va a presentar o debe presentar un elemento espiritual, sin duda, jamás se debería perder esto, ni el énfasis en este elemento, y también el material, un elemento presente y uno también futuro, escatológico, y todos conectados entre sí. Como dice, por ejemplo, Juan Stam, otro pensador desde Latinoamérica. Si bien es norteamericano, él ha vivido muchísimos años en Latinoamérica y su teología la aporta desde Latinoamérica.
Fíjense qué interesante lo que dice él. La escatología es siempre un llamado a la santidad. No está dada para que especulemos, ni simplemente para que conociéramos eventos futuros antes de que acontezcan. Su finalidad es otra. Está dada para que obedezcamos a Dios. Entonces, el reino de Dios es punto de partida, pero también meta de la iglesia. Dice eso René Padilla, es una posesión y es una promesa. Es un ya y es un todavía no. Es un ya una realización, pero también es una esperanza. Y dice Padilla algo muy interesante, la iglesia es la iglesia de Cristo en la medida en que refleja ese ya y ese todavía no del reino de Dios, tanto en su vida como también en su misión. Eso es muy importante que nosotros enfaticemos, hermanos, porque si no, perdemos de vista el enfoque que Dios estaba queriendo dar en su revelación bíblica sobre por qué Él nos da información sobre el futuro, por qué nos cuenta lo que va a pasar. No es para satisfacer la curiosidad, es para movernos a la acción. Por eso, N.T. Wright, otro autor que mencioné también la semana pasada, él dice algo muy interesante. Lo que usted haga en el presente, cuando pinta, cuando predica, cuando canta, cuando cose, cuando ora, cuando enseña, cuando construye hospitales, cuando perfora pozos, cuando hace campañas por la justicia, cuando escribe poemas, cuando se encarga de los más necesitados, cuando ama a su prójimo como usted mismo. Todas estas cosas van a perdurar en el futuro de Dios, porque son parte de lo que podríamos denominar la construcción del reino de Dios. Estamos colaborando en la construcción del reino de Dios. Entonces, el reino es una reflexión muy importante, cómo estamos viviendo el reino. Me gustaría escuchar si hay alguna pregunta, alguna observación, antes de seguir. ¿Qué están pensando? Manuel, ¿quieres hacer alguna pregunta? Vi que sacaste el... Sí, ¿me escuchás? Sí, sí, dale. Entonces, lo que yo entiendo cuando leo la Biblia, y Jesús dice, hace su declaración de que Él ha venido a liberar, a curar, a sanar a los enfermos, Él dice, el reino se ha acercado, el reino está acá, ese se ha acercado, yo entiendo que está acá, Sí, y todo el número de enseñanza que da después de eso, por ejemplo, orar por tu prójimo, todo el concepto que da para poder vivir ese reino, lo da como un presente. exacto, exactamente. Eso es muy importante lo que señalás porque no, él lo que estaba diciendo, no estaba diciendo vengo, pero el reino va a ser algo futuro, sino ya está acá. Él cuando viene comienza diciendo el reino está entre ustedes. Lo que yo quería decir, hace rato cuando hablaba del milenio y del rapto de la iglesia, nuestra postura como iglesia el rapto es premilenial, es durante el milenio o postmilenial. Ah, ok, quería saber eso vos. Sí, y después Bien. otra pregunta. Bien. En general, la iglesia nuestra, la iglesia de Cristo, ha tomado Sí. una postura filosófica en el acercamiento a la teología y es en lo fundamental unidad, en lo secundario libertad y en todo amor. Así que el Bien. movimiento de los hermanos tradicionalmente es un movimiento dispensacionalista pre-tribulacionista, es decir, que el arrebatamiento ocurre antes de la tribulación. Hay otras teorías que dicen que va a ocurrir después de la tribulación y hay otras teorías que dicen que van a ocurrir en la mitad. Bueno, no tan en la mitad, sino en el tercer serie de juicios, los últimos 7 juicios, que tienen que ver con un juicio directo contra Satanás. Entonces ahí es donde la iglesia va a ser arrebatada antes de ese juicio. Eso se llama meso-tribulacionistas. Hay muchos libros escritos sobre eso. Pero para mí ha sido fundamental cuando estábamos estudiando, ¿no?, en el seminario. Obviamente tomé varias materias diferentes, pero uno de los profesores dijo algo muy interesante. Acá nosotros vamos a estudiar escatología bíblica, no escatología ficción. Y entonces eso me hizo ya levantar la oreja. Y él señala algo muy importante, ¿no? Lo que él dice es, ¿qué es lo que la Biblia enseña sobre la escatología?
Porque todo este sistema, de lo cual se han escrito libros y discusiones sobre el pre, post, etc., se basa en un solo versículo de la Biblia, en un solo pasaje de Tesalonicenses. Si no tuviéramos ese pasaje, no estaríamos discutiendo. Entonces, imagínense a nivel doctrinal la importancia que tiene esto. O Milenio, por ejemplo. Milenio está en un solo capítulo de Apocalipsis. Si ese capítulo no estuviera, no estaríamos discutiendo Milenio. Entonces, toda la discusión que hacemos sobre el milenio es sobre un capítulo de Apocalipsis, y toda la discusión sobre arrebatamiento, pretribulacional, etcétera, es sobre un pasaje de Tesalonicenses. Claramente esto no es un énfasis bíblico de importancia. No estoy diciendo que no se lo estudie o que no se lo pueda conversar, pero los temas que se repiten una y otra vez cuando se habla de escatología no son esos. Entonces, en ese sentido hay mucha libertad. Hay mucha libertad porque eso no es un tema fundamental. Y ni siquiera fundamental en la escatología. Yo, si tuviera que enseñar escatología hoy, yo no enseñaría eso. O lo enseñaría como un capítulo, un tema de 15, como para que la gente conozca de qué se trata, pero no es algo que es fundamental en la escatología si es que vamos a la Biblia. No es algo que la Biblia enfatice mucho. Seguimos entonces. Me parece que es clave eso, ¿no? Entender. Sí, dale. Tenía otra pregunta cuando dijiste las cosas que lo material es la construcción del reino, lo que hacemos todo. ¿Y no es parte también de nuestras obras como movidos por la fe? La vivencia del creyente, decís vos, la respuesta de fe del creyente. Sí. Exactamente. La construcción del reino. Exactamente, es la manera en que nosotros vivimos la fe. ¿Cómo nosotros vivimos la fe en el sentido bíblico? Santiago dice que hay como clases de fe, porque en el momento cuando está discutiendo la fe, él dice, mostrame tu fe sin tus obras, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Y la reflexión quizá más interesante que él hace es, ¿podrá esa fe salvarle? O sea, ¿podrá esa clase de fe, una fe que no te mueve a la acción, es decir, una fe intelectual, él la está rechazando como una fe salvífica? La fe bíblica es una fe que me mueve a la acción, es decir, una fe que se manifiesta también en la voluntad. De hecho, el desafío de Jesús es ese, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, Mateo capítulo 7, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, le van a decir así a Jesús, Señor, no echamos fuera demonios en tu nombre, no profetizamos en tu nombre y no hicimos muchos milagros en tu nombre. Mucho de lo que tiene que ver con la palabra, ¿no? Lo que uno dice. Y Jesús dice, yo les voy a declarar, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces la acción es una evidencia para Santiago, para Pablo también, para Jesús de la fe. Por eso es tan importante lo que nosotros estamos viviendo en el presente, y en ese sentido Dios está trabajando ya en la tierra, en el presente. No es que estamos en un paréntesis, es como que toda la obra de Dios se ha paralizado, en la escatología de Dios, y estamos en un paréntesis esperando que se reinicie la escatología. Dios está trabajando ya, cada cosa que está pasando en el mundo tiene que ver con el plan que Él está llevando adelante. Por eso me parece muy importante porque, volviendo a lo de Manuel recién, el reino de Dios se ha acercado, así comienza Jesús. El reino de Dios se ha acercado, pero luego comienza a decir él, ya está aquí. Ya está aquí, ¿por qué? Porque él estaba, o sea, estaba el rey. ¿Sí? El reino de Dios se había acercado porque él estaba aquí, y siempre el llamado era el arrepentimiento cuando él daba este mensaje. Por ejemplo, Mateo capítulo 3, versículo 2. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, era la predicación de Juan el Bautista. Luego, capítulo 4, versículo 17, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el mensaje de Juan. Luego, cuando él envía a los 12, capítulo 10, versículo 7, los llama y les dice, yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Eso es, digamos, como uno va viendo
que era una proclamación del reino. Primero Juan, después el mismo Jesús, y después Jesús pidiéndole a sus discípulos que proclamen eso también. Y lo mismo está en Marcos, eso es Mateo. Marcos también dice, el reino de Dios se ha acercado. Marcos capítulo 1, versículo 15. El reino de los cielos se ha acercado. Y en este caso, el reino de Dios utiliza Marcos. Reino de los cielos, una expresión muy de Mateo. Entonces él habla del reino del cielo y en el mismo sentido Marcos habla de el reino de Dios está aquí. Es decir, era la proclamación que se hacía, porque estoy consciente de que algunos autores han hecho una diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios, pero son las mismas, la palabra que Mateo habla del reino de los cielos, Marcos utiliza reino de Dios. Así que bueno, ahí está el tema este de reino. El otro elemento que me parece importante que uno entienda es el compromiso social y la justicia. Por ejemplo, Tamayo Acosta, otra vez, este teólogo que hemos estado también considerando desde la semana pasada, español, católico romano. Dice, en el debe del enfoque tradicional hay que anotar la fuerte orientación individualista y espiritualista que caracterizaba la imagen del más allá, concentrada en la preocupación de cada cristiano por salvar su alma, al margen del tejido comunitario y con descuido de la dimensión integral de la persona. Esto me parece que es muy importante entender que fue una de las miradas, yo digo, distorsionadas, desequilibradas de la misión, de la escatología. Era solo lo individual, a ver cómo me salvo yo, cómo salvo mi alma, y descuidaba todo lo demás. Él sigue diciendo después, la consigna, lo único que importa es salvar el alma, reiterada abusivamente en los sermones y pláticas espirituales, ha configurado tan negativamente la vida de millones y millones de creyentes en Jesús que se llegaba a considerar ajenas a la fe la incardinación en la historia y la dinámica comunitaria, la vivencia en la comunidad de fe. Entonces, fíjense cómo afecta esta mirada del más allá en el más acá. Era una mirada muy individualista de la fe, muy personal, muy de tratar de salvar mi alma, y sí, con un gran descuido de la dimensión comunitaria de la vivencia de la fe y del reino de Dios aquí en la tierra. Por ejemplo, otro autor, N.T. Wright, dice, precisamente debido a que Jesucristo se levantó de entre los muertos, el nuevo mundo de Dios ya ha irrumpido en el presente. Y el trabajo cristiano de justicia es en el presente. Porque esto es muy, muy profundo, hermanos, y es revolucionario. Porque significa que el compromiso social y con la justicia del cristiano en el presente no se basa en que Dios en algún momento del futuro va a establecer un reino de justicia, sino se basa en que Dios ya ha comenzado a establecer ese reino de justicia a través de la acción de la iglesia en el presente. Otro autor también latinoamericano, en su reflexión muy profunda, David Suazo, dice, al fin y al cabo, la misión de la iglesia se podría resumir en una frase, vivir el futuro ahora. Y esto es muy importante porque lo que está haciendo Iglesia es anticipación, es decir, están mostrando cómo va a ser o cómo debería ser la vida de reino, entonces es un anticipo de lo que se espera. Y por otro lado, obviamente, es una promesa de lo que Dios va a hacer en el futuro. Entonces, cada vez que nosotros estamos trabajando para el Señor, haciendo lo que hagamos, estamos haciendo justamente una muestra de lo que se viene, de lo que va a ser el reino de Dios. Por eso hay una pregunta muy importante que hay que hacer, y es cuál es la relación entre justicia o compromiso social y justicia. Eso es muy interesante. Cuando nosotros hablamos de justicia, John Stott, por ejemplo, nos ayuda a pensar en el tema este. Él dice que hay tres aspectos
que se destacan en la Biblia cuando hablamos de justicia. Por un lado está el aspecto legal, o sea, la administración de la justicia en los sistemas judiciales, que son los jueces, las cortes, los tribunales. Esa es la justicia legal. El segundo aspecto es el moral, es decir, la conducta recta del individuo y la obediencia a las normas de santidad morales de Dios. Y en tercer lugar, hay un tercer aspecto de la justicia, que no es ni legal ni moral, sino que es justicia social, y que gira básicamente en torno a las relaciones, que pueden ser entre personas, entre grupos, entre gobernantes y gobernados, entre autoridades religiosas y el pueblo, entre patrones y trabajadores, entre una cultura que domina a las otras. Entonces, en este aspecto, en el aspecto social, uno podría decir entonces que el compromiso social tiene que ver principalmente con el trabajo del cristiano en producir relaciones más justas en todos los ámbitos que hemos mencionado anteriormente, que yo le acabo de mencionar. Eso sería un compromiso social. Y me gusta esta reflexión de N.T. Wright. Dice, no tiene ningún sentido volver a caer en el mundo cansado y dividido, en el que algunas personas creen en el evangelismo en términos de la salvación de las almas para una eternidad sin tiempo, y las otras personas que creen en la misión en términos de trabajar por la justicia, la paz, la esperanza en el mundo actual. Esta gran división no tiene nada que ver con Jesús, con el Nuevo Testamento, y sí tiene todo que ver con la esclavitud silenciosa de muchos cristianos, tanto conservadores como radicales, a esta ideología platónica, a esta dualidad que muchas veces se observa en la vivencia del creyente. Por ejemplo, tengo una cita aquí, hermanos, de un autor que estudia el tema de Mateo, y él dice, Jesús dice que sus discípulos van a ser bienaventurados cuando tengan hambre y sed de justicia, ya que serán saciados. Mateo 5:6. La pregunta es, ¿cuándo serán saciados? Jesús también dice que sus discípulos serán bienaventurados cuando sean perseguidos por causa de la justicia, ya que el reino de los cielos les pertenece. Mateo 5:10. ¿Cuándo serán ellos dueños del reino de los cielos? Jesús también enseña que si la justicia de sus discípulos no es mayor que la de los escribas y fariseos, no podrán entrar en el reino de los cielos. Mateo 5:20. ¿Cuándo entrarán plena y finalmente en el reino de Dios y su justicia, para luego recibir todo lo demás que dice Mateo 6:33? ¿Cuándo será añadido todo? Por último, el apóstol Pedro parece haber entendido muy bien esta enseñanza cuando dice que la esperanza última del creyente es cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, según de Pedro capítulo 3. Todo esto indica que ese sueño se hace realidad y se manifiesta, entre otras cosas, con la justicia reinando plenamente. De hecho, no es justicia el clamor de todos hoy, termina concluyendo el autor. Entonces, el clamor de justicia es lo que nos mueve a considerar seriamente las implicaciones del ya del reino de Dios en la misión de la iglesia. Por eso yo creo que necesitamos cuidarnos de dos extremos, hermanos, de no caer en los extremos, ya sea espiritualizar todo el plan de Dios, como sí lo hizo el evangelicalismo tradicional muchas veces, por un lado, y por el otro lado olvidarnos del elemento de conversión individual, de la decisión personal de seguir a Cristo, de tomar una decisión de fe en aras de un evangelio social. Esto también es un riesgo. Ya le pasó aquí a Latinoamérica en la década del 70 del siglo pasado, con la teología de la liberación, donde se volvió un evangelio social y se perdió esta dimensión de conversión individual. Inclusive yo estaba estudiando el tema del movimiento evangélico acá en Latinoamérica, cómo se inició. Ustedes saben que fueron misioneros norteamericanos y europeos los que vinieron trayendo el evangelio. Y en los primeros misioneros, ellos se ve muy interesantemente que había una integración. Eran personas que estaban muy integradas en la sociedad, que eran baluartes de la sociedad. Por ejemplo, el mismo Jaime Clifford, que vino acá a Tucumán, este misionero inglés, que fundó la primera iglesia evangélica acá en Tucumán, la iglesia de calle Córdoba,
él era una persona que estaba, no solamente predicaba el Evangelio, sino tenía una actuación social muy importante. Era de hecho amigo de este gran naturalista, Miguel Lillo. Tenían conversaciones y se lo reconocía a él también como alguien que era importante en la colaboración para la sociedad. Por eso es muy importante mantener esa atención que ellos tuvieron, porque en algunos casos se fue perdiendo con el tiempo y muchas veces se cayó justamente en esa espiritualización, totalmente aislado de la realidad social que se estaba viviendo. Samuel Escobar, otro teólogo latinoamericano, está escribiendo sobre eso y él está reaccionando a ese problema que era muy fuerte o que se lo vivenciaba mucho en el movimiento evangélico por esa época, 70, 80, y él escribe un artículo que se llama ¿Somos fundamentalistas? O sea, él hace un análisis si el movimiento evangélico de Latinoamérica era fundamentalista, era un movimiento fundamentalista. Y él dice algo muy interesante. Y él dice, no, si por ello se entiende la degeneración teológica que señala Henry, bueno, obviamente lo desarrolla en el artículo, a eso un problema teológico que tenía el movimiento. Pero la otra cosa que me parece interesante resaltar es anti-intelectualismo simplista del movimiento fundamentalista en esa época ya en Estados Unidos. Falta de seriedad en el estudio de la Biblia, espíritu reaccionario básico, eso era, digamos, el movimiento fundamentalista ya en ese momento, era reaccionar a todo lo que no sea igual a lo que uno dice. No, sigue diciendo él, si por ello se entiende el segregacionismo racial, el extremismo derechista político y la ingenuidad de creer que el modo americano de vida es el reino de Dios en la tierra. Y no si por ello se entiende la negación a considerar la aplicación del Evangelio a todas las áreas de la vida y de la cultura. Él después reconoce que ser fundamentalista en el sentido de tener fundamentos bíblicos, sí, pero no en este sentido de lo que había terminado ese movimiento, que originalmente fue un movimiento, el movimiento fundamentalista empezó dentro de la iglesia cristiana, principio del siglo XX, y se le llamaba fundamentalista porque ellos se fundamentaban en la Biblia. Entonces el fundamentalismo como concepto era algo muy bueno al principio, pero después la actitud fundamentalista de yo estoy en lo correcto y todos los demás están equivocados, terminó obviamente produciendo lo que nosotros hoy vemos. Hoy el fundamentalismo se lo aplica no solo a los cristianos, sino hay fundamentalismo judío, hay fundamentalismo islámico, etc. Y uno siempre cuando habla de fundamentalismo habla de algo malo, algo negativo. No fue así originalmente, pero sí fue en lo que terminó ese movimiento, y por eso es que en el 50, en el 40 del siglo pasado, muchas de las personas que pertenecían a ese movimiento salieron de ese movimiento. Billy Graham, por ejemplo, entre una de las figuras más destacadas, y comenzaron lo que se conoce como el movimiento evangélico en la actualidad. Eso me parece que es muy importante también cuando reflexionamos sobre el tema de compromiso social y justicia. Y me gustaría incluir un tema más para que tengamos un panorama más global y lo podamos charlar, que es el tema de voz profética. Voz profética, David Suazo trabajó mucho el tema estudió mucho y escribió un libro sobre el tema. Y él, voz profética, entiende la denuncia del mal del pueblo de Dios y de las naciones, el llamado al arrepentimiento, el anuncio del juicio para el pueblo de Dios y para los enemigos del pueblo de Dios, el anuncio de la restauración y el anuncio de una nueva realidad que en los profetas se identificaba como reino de Dios. Eso es ser una voz profética, que tiene obviamente dos líneas. Por un lado hacia adentro y por otro lado hacia afuera. Hacia adentro del pueblo de Dios y por otro lado hacia afuera del reino del pueblo de Dios. Entonces es muy importante que entendamos eso que es voz profética. Es denuncia de injusticia y, en segundo lugar, llamado al arrepentimiento. O sea, la obediencia activa del pueblo de Dios a seguir al Señor. Quizá en este sentido nos pueda ayudar en este tema de voz profética entender lo que es un profeta y lo que es profecía, en el sentido bíblico. En el uso popular, un profeta es alguien que puede predecir el futuro,
Y profecía significa predicciones de lo porvenir. Generalmente uno entiende eso en un sentido popular. Pero estas definiciones populares contienen elementos de verdad, pero de ninguna manera son apropiadas en un término bíblico del profeta. El profeta no es un adivino del futuro. Y está bien establecido actualmente ya que la raíz navi, la raíz, digamos, hebrea de profeta, significa llamar. Y entonces apoya el sentido de uno que es llamado. Ese es un profeta, es uno que es llamado por Dios para hablar en nombre de Dios. Eso sería un profeta. Es alguien que proclama la palabra de Dios. Entonces, Juan Stam, por ejemplo, pensando en el tema este, dice, la función específica del profeta en el pueblo hebreo era aprender de Dios y de la realidad, como por ejemplo Amós, la verdadera situación del pueblo de Dios y la voluntad de Dios para la acción del pueblo. Entonces, cuando nosotros hablamos de mensaje profético o de profecía, es un mensaje que en la actualidad Dios quiere transmitir por medio de su pueblo, que se correlaciona por un lado con el mensaje bíblico y por otro lado con la situación concreta en la que se está viviendo. Y es entonces un mensaje pertinente para la situación histórica, pero también es relevante como palabra de Dios. Eso me parece que es fundamental destacar, pertinencia y relevancia. Es pertinente, o sea, es para este momento, es lo que hoy necesitamos escuchar. Y por otro lado es relevante, es decir, es muy importante, porque es palabra de Dios, es lo que Dios está diciendo. Cada vez que nosotros tenemos una palabra de Dios pertinente a la realidad que estamos viviendo, entonces estamos teniendo una voz profética para el pueblo, para la nación, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos entender que eso es voz profética. Eso es una voz que es primero para adentro del pueblo. Acuérdense que los profetas hablaban para adentro. El llamado al arrepentimiento, por ejemplo, tiene que ser un llamado que empieza dentro del pueblo de Dios y que se extiende hacia afuera. Por eso Samuel Escobar, él dice eso. El proyecto histórico de Dios empieza con su pueblo. Siempre es un llamado primero al pueblo de Dios. Pero la intención siempre es bendecir a toda la humanidad. Entonces ese es un mensaje que también se da para afuera. Debe ser un mensaje hacia adentro y un mensaje hacia afuera. La función, digamos, de ser una voz profética en los contextos concretos en que estamos viviendo es fundamental en el día de hoy. Es fundamental, es poder discernir lo que Dios está queriendo decir con lo que está pasando. Porque lo que está pasando no es que Dios estaba dormido y se le escapó. Se descuidó Dios y entonces entró un virus y estamos viviendo una pandemia. Hay algo que Dios está queriendo decirnos. ¿Qué es lo que Dios está diciéndole a la humanidad? ¿Qué es lo que Dios está diciéndole al pueblo de Dios? En ese sentido, es muy importante. Entonces, la labor social de la iglesia no es solamente dar de comer al hambriento, fundamental, o ayudar al necesitado, sino también denunciar estructuras injustas, proponer también otras estructuras que resalten la justicia, la lealtad interhumana. No estamos hablando de descuidar el bienestar espiritual, de hecho sigue siendo eso un énfasis fundamental y principal que tenemos, sino estamos hablando de un complemento a esa tarea con la labor social, que es una parte esencial de la misión de la iglesia. Bien. ¿Qué opinan de esto? ¿Hay alguna pregunta? En Israel los profetas, si bien eran puestos por Dios para llevar la palabra de Dios al pueblo, también era para denunciar muchas veces, y no eran queridos. Era un precio que pagaban muy fuerte por ser como una voz ejecutora de Dios en medio de una Israel rebelde. Dios levanta a estos profetas para eso, era un juicio, juicio tras juicio, y no los querían, pegaban y bueno, eran maltratados. Era muy difícil para ellos. Sí, la mayoría de ellos fue rechazado en su momento, en el momento en que ellos funcionaban como profetas. Por ejemplo, Jeremías es un caso muy claro. Era reconocido como profeta, pero no era querido este profeta. Entonces, en realidad es así, vemos, digamos, porque ellos obviamente denunciaban. Inclusive hay un rey que no temía al Señor y dice, no me gusta este profeta porque siempre me profetiza cosas malas.
Entonces no le gustaba ese profeta porque cada vez que hablaba de justamente el juicio que Dios iba a traer si no se arrepentía, si no dejaba la idolatría. De hecho, es muy interesante esto que menciona Laura, porque en el estudio, digamos, en análisis, Gary Williams ayuda mucho en eso, en análisis, digamos, de los profetas del Antiguo Testamento, él observa que hay dos tipos de exigencias. Exigencias de alta prioridad y exigencias secundarias. Por ejemplo, la exigencia divina de más alta prioridad para Israel, si uno estudia todos los profetas, mayores y menores por el tamaño de los libros, no porque sean más importantes. Entonces, si uno hace un estudio completo, hay 3 prioridades de alta prioridad, exigencia divina de alta prioridad que Dios tenía. Número 1 era la lealtad a Dios, que excluye la adoración a cualquier otro Dios. O sea, la idolatría era un problema central en el pueblo. En el segundo lugar, la justicia interhumana, particularmente en el trato con los indefensos. Por eso habla de huérfanos, viudas y extranjeros, que eran las personas más débiles en esa sociedad. Y en tercer lugar, la lealtad interhumana entre los compatriotas sería. Y las exigencias divinas de menos prioridad para Israel, ¿cuáles eran? La liturgia, la manera en que realizaban los cultos. Por ejemplo, Amós e Isaías cuestionan esto. El ayuno, por ejemplo, Isaías 58. Y la asistencia a los cultos, Amós e Isaías también. Ahora, el resumen es muy interesante. Fíjense esta observación. Cuando Israel daba prioridad a las exigencias secundarias e incumplía las exigencias primarias, Dios rechazaba tajantemente el cumplimiento de las exigencias secundarias. Y esto es muy importante. Cuando Israel cumplía muy bien las exigencias primarias, o sea, hacían un culto como tiene que ser, hacían una liturgia como tiene que ser, cuidaban el templo como tiene que ser, daban la ofrenda como tiene que ser, ayunaban como tiene que ser, pero descuidaban las primarias, la lealtad a Jehová, la justicia interhumana y la lealtad interhumana, Dios rechazaba ese cumplimiento. De hecho, Isaías es muy fuerte. A mí me dan asco sus fiestas. Dice así Dios en Isaías capítulo 1. En la iglesia, nosotros a veces también ponemos mucho énfasis en la lealtad a Dios, pero prestamos menos atención a los temas de justicia y de lealtad interhumanas. Y ponemos a veces más énfasis en cuestiones secundarias, como la liturgia, la asistencia a los cultos, el ayuno y los milagros. Por eso don Gary decía, ¿será posible que Dios rechaza nuestro cumplimiento y fe en estas áreas porque no estamos cumpliendo con las exigencias de más alta prioridad? Esto es una reflexión profética muy importante que debemos hacernos en este tiempo. Estamos cumpliendo con las cosas principales, o sea, si las cosas principales no están, lo secundario no sirve. Si está lo principal, entonces lo secundario es muy importante. Y eso me parece que también es una voz profética de reflexión para nosotros en este tiempo. Bueno, voy a hacer entonces un resumen de lo que habíamos hablado la vez pasada cuando hablamos de salvación y redención, entonces, y terminamos. Nosotros dijimos el jueves pasado, Dios creó un hombre entero, y fue el hombre entero el que pecó, y es el hombre entero el que está bajo la pena de muerte. Cristo murió para redimir a un hombre entero. Por eso es que la redención no es completa hasta la resurrección de los muertos. Y esto es muy claro en Romanos capítulo 8. Si ustedes buscan ahí, yo les voy a leer Romanos capítulo 8, es muy claro lo que dice el Señor. Dice, capítulo 8, versículo 22. Sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Se le está hablando a creyentes. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. ¿Qué es la adopción acá en Romanos capítulo 8, versículo 23? La redención de nuestro cuerpo. Es decir, que Dios no solo redime el alma del ser humano, sino también va a redimir el cuerpo del ser humano. Y esto no se va a dar hasta que ocurra la redención de los muertos, la resurrección.
Por eso es que hablamos de un ya y un todavía no. Hay un todavía no del reino que no se va a cumplir hasta que no venga Jesús y nos resucite. Y hay un ya del reino que está llevándose adelante en la actualidad. Lo que Jesús estaba prometiendo para ese futuro, cuando Él estaba, y haciendo en ese presente, no tenía nada que ver con salvar almas para una eternidad incorpórea. Esta mirada filosófica, platónica, no tiene nada que ver con el Evangelio del Nuevo Testamento. Es más, dice Wright, rescatar a la gente de la corrupción y de la descomposición, de la forma de vivir del mundo en el momento, de manera que todos pudiéramos disfrutar, incluso en el presente, la renovación de la creación, que es el propósito último de Dios, y de modo que pudieran convertirse en sus colegas y asociados en ese proyecto más amplio que Dios está llevando adelante. Por eso, hermanos, la salvación no es ir al cielo, sino ser elevado a la vida en el nuevo cielo y en la nueva tierra de Dios. No estamos diciendo que está mal decir que cuando uno se muere se va a ir al cielo. Es correcto eso, de hecho, eso es así bíblicamente. Pero cuando nosotros entendemos el concepto de cielo, lo que estamos hablando es, ese ir al cielo es un estado intermedio del creyente que hoy ha muerto, porque está esperando la resurrección de su cuerpo. Entonces está con el Señor mientras espera un nuevo cuerpo. Así que lo que hoy está viviendo el creyente que ya ha muerto, no es lo que va a ser después que Jesús vuelva por segunda vez. Entonces estamos hablando de la totalidad del ser humano, no solo el alma. Estamos hablando, en segundo lugar, del presente. Ya Dios está haciendo cosas, no solo en el futuro. Y en tercer lugar, lo que Dios hace a través del cristiano. No solamente lo que hace en y por el cristiano. A veces nos limitamos a ese aspecto de la salvación, el aspecto personal, individual, lo que Dios hace en mí. Pero el proyecto de salvación de Dios, lo que Dios está llevando adelante en la actualidad, va mucho más allá de mí y mucho más allá de lo que yo quiero. Es el proyecto grande de Dios y es lo que Dios hace a través de mí, también algo muy importante. El ver el Evangelio y cualquier conversión resultante en términos de una nueva creación, lo que Dios está haciendo, significa que el nuevo converso sabe desde el principio que se convierte que él o ella es parte del reino proyecto de Dios, el cual va más allá de mi yo y de mi salvación, para rodear o ser rodeado más bien por los propósitos más amplios del mundo de Dios. Es ser parte de lo que Dios está haciendo en el presente, aquí en la tierra, a través del avance de su reino, mientras obviamente hay una oposición, porque ese avance no ocurre sin oposición. Sabemos que el ladrón viene a hurtar, matar y destruir, y Jesús está dando vida. Por eso, fíjese este reformador, Guillermo Tyndale, dice, San Pablo no confortaba a los despojados con una doctrina etérea de existencia espiritual, sino los condujo a arraigar su esperanza en la venida de Cristo y en la resurrección. La redención no es simplemente hacer que la creación sea un poco mejor, como podrían tratar de sugerir los evolucionistas optimistas, aún dentro del cristianismo. Nosotros estamos haciendo un mundo mejor, no estamos haciendo eso. Pero tampoco es rescate de espíritus y de alma de un mundo material maligno, como muchas veces presentan los gnósticos. Estamos hablando de un rehacer de la creación, luego de haber apartado el mal que le está quitando sus características y la está distorsionando. Termino con esto yo, y hablamos. Alberto Roldán, un teólogo argentino. Dice él, no existe espacio neutral en el que Jesucristo no debe ejercer su soberanía. Nos cabe la responsabilidad y el desafío de demostrarlo en palabra y en acción. ¿De qué manera nosotros podemos manifestar eso? Ese es el desafío. ¿Cómo manifestamos la soberanía o, como nosotros hablamos en la Escuela de Siervo, el señorío de Cristo en todos los espacios? Porque no hay ningún espacio neutral donde Cristo no ejerza su soberanía. A Él le ha sido dado todo potestad, tanto en el cielo como en la tierra. Ese es nuestro desafío, hermanos. Bien, los escucho a ustedes. Bien, entonces yo entiendo
entiendo que el reino de Dios es el reinado de Cristo en la dimensión personal y en la dimensión social. ¿Sí? Entonces, Él se presenta en mi vida, ¿sí? Y va a cambiar. Y creo que el gran desafío que Él hace es dejar que Él reine en mi vida. O sea, los versículos que nosotros conocemos, ya no vivo yo, o tener la mente de Cristo. O sea, el gran desafío personal es que Él pueda ser rey de mi vida. Y eso se tiene que transferir por la acción de lo que genera esa vida en la vida social. O sea, la sociedad se va a transformar en la medida que yo pueda negarme a mí mismo para que Cristo pueda vivir. Eso es lo que yo entiendo como el presente del reino. Sin lugar a duda, la salvación va a ser continua, va a ir continua, va a ir avanzando, sí. Pero en la medida en que yo pueda dejar mi soberbia y dejar que Dios sobre a través mío. Yo entiendo como reino. Sí, sí, correcto. Correcto, sí. El reino de Dios avanza cuando los súbditos viven bajo la soberanía del rey, ¿verdad? Eso sería el concepto específico que estamos discutiendo ahora o reflexionando, es de qué manera se hace evidente esta soberanía, porque Dios es soberano, eso no hay duda. Ahora, ¿de qué manera se evidencia esta soberanía? Y es en la vida personal, y ahí me parece que tiene que ver también la ética, la moral con la que me manejo, en la obediencia al reino, y también esta dimensión social en la que estoy involucrado. Pero fíjate qué interesante, porque o por ejemplo, un maestro está haciendo, cada vez que está dando una clase, o cada vez que está interactuando con sus colegas docentes en la escuela, está siendo también alguien que está extendiendo el reino ahí. El juez también está trabajando ahí, cuando está trabajando impartiendo justicia legal, también es parte del reino cuando se está expandiendo. El legislador, el diputado, o sea, no hay ningún espacio que sea neutral. Entonces, cada uno de nosotros tiene que pensar en la esfera en que nosotros nos manejamos, de qué manera nosotros podemos ser portadores o proclamadores de este reino de Dios, tanto en las palabras como en las acciones, las dos cosas de la mano. Sí, sí. Bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Alguien más? Quizás si tenés alguna reflexión, como Manuel, sobre de qué manera nosotros estamos trabajando en la actualidad. ¿Crees que hay algún elemento que haya que ajustar, profundizar? ¿Alguna idea se te ocurre? Sergio, Sí, Antonio, dale. tengo una pregunta. Sí. Nosotros cuando nacemos, ¿cómo nacemos? Cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Sí, sí. ¿En qué contiene el espíritu? Si es un espíritu nuestro o es el espíritu de Dios, digamos. ¿Qué sería? O sea, ¿cuál es la pregunta, digamos? Nosotros aceptamos a Cristo y el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿verdad? Sí. Bien, entonces cuando nosotros nacemos cuerpo, alma y espíritu. ¿Y el Espíritu Santo viene después o nacemos con el Espíritu Santo bien nacemos? Bueno, la Biblia dice que nacemos muertos espiritualmente. O sea, muerte no significa extinción, ¿no? Eso es muy importante entender en la Biblia. Significa separación. Sí, muerte separado. Exacto. Separación. Entonces no es que el ser humano nace sin espíritu, sino que nace con un espíritu separado de Dios. Eso significa muerte espiritual. Por eso Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 dice, les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, cuando uno nace de nuevo, segundo nacimiento, Juan Sí. capítulo 3, lo que Jesús le dice a Nicodemo, a través de un acto de fe, una fe salvífica, no la fe intelectual que tienen los demonios, sino una fe salvífica que me lleva a poner mi voluntad
una entrega. Entonces se produce un nuevo nacimiento. En ese nuevo nacimiento hay una conexión, una reconciliación con Dios, y entonces el Espíritu Santo empieza a actuar en el creyente. Por ejemplo, el Espíritu Santo lo sella, lo bautiza. Sería el Espíritu Santo reemplaza al Espíritu que tenemos nosotros normalmente cuando nacemos, digamos. ¿Sería algo así? No, porque acordate que no dejo de ser yo. No es que yo desaparezco como persona. Lo que hace es que mi espíritu se puede conectar ahora con el Espíritu de Dios. Y entonces también tenemos que tener cuidado en el lenguaje metafórico que usamos, porque obviamente estamos tratando de explicar realidades espirituales usando realidades materiales. Y obviamente que es peligroso eso. Por ejemplo, si no entendemos el lenguaje metafórico, dice, bajo la sombra de sus alas me refugiaré, dice el salmista. ¿Sí? ¿Quiere decir que Dios tiene alas? O sea, Dios es un ser alado. No, es lenguaje metafórico, ¿verdad? Es decir, o por ejemplo, las manos del Señor están sobre mí. ¿Quiere decir que Dios tiene manos humanas como nosotros? No, esos son antropomorfismos, son lenguaje metafórico. Es decir, yo uso algo que existe en la naturaleza para expresar una verdad sobre Dios. Entonces, cuando nosotros usamos el lenguaje de que el Espíritu Santo está en mí, adentro, una vez me acuerdo en una clase, yo pregunté, y le digo, ¿en qué parte está? Y había un jovencito ahí nuevo, que él dice, acá está entre el pulmón y el hígado, dice, ahí está el Espíritu Santo. Yo no sé cómo había elaborado eso él, pero él había llegado a esa conclusión, digamos. Lo que estamos hablando acá son de dos dimensiones diferentes, no hay una continuidad espacio-tiempo cuando hablamos de que el Espíritu Santo está dentro mío. No es que está, viste, entre la tercera y cuarta vértebra, sino que estamos hablando de una relación. Es decir, el lenguaje metafórico para explicar eso. Creo que eso también es muy importante clarificar cuando usamos el lenguaje. Sí, Lauri. ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Que somos templo del Espíritu. Es decir, nuestra vida no es tan solo el cuerpo, es todo nuestro ser, es templo del Espíritu. Exacto. No solo la caja humana, es el cuerpo físico, ¿no? Es todo nuestro ser. Todo el ser humano, exactamente. Y obviamente templo en el sentido bíblico. Templo era justamente la casa donde Dios estaba. Entonces, cuando el concepto de templo era Dios está ahí, ¿no? Que era un concepto que se puede distorsionar, porque el pueblo de Israel, ¿qué hacía? Iba al templo a encontrarse con Dios. Y cuando se iba, Dios se quedaba ahí, en ese lugar. ¿Se dan cuenta? Por eso muchas veces, pero si este templo no puede, digamos, contener, muchas expresiones del salmista así. Cuando Dios dice esto, es que cambia el concepto ahora. O sea, Dios está constantemente con nosotros, porque nosotros somos el templo. Quiere decir que no es que cuando yo voy a la iglesia el domingo, Dios aparece, ¿verdad? Estaba ahí esperándome en el templo, aparece, se encuentra conmigo y cuando me voy a la casa Dios se queda ahí. No, Dios se va con nosotros. Y eso me parece que es importante también clarificar. Podemos llamarle templo al edificio, siempre y cuando entendamos que no es que Dios se queda ahí o que Dios está ahí, sino es templo porque el pueblo de Dios se reúne ahí. Entonces cuando se reúne el pueblo de Dios, Dios ahí está. La iglesia no es las paredes, sino son las personas. Es fundamental entender. Por eso es que nosotros estamos siendo desafiados, hermanos. No sé si ustedes se dan cuenta, pero una reflexión teológica muy importante que tenemos que hacernos es, Dios nos está desafiando a salir del templo, de las paredes, con esto que está pasando. Porque nosotros somos iglesia, aunque no nos reunamos ahí en esas paredes. Seguimos siendo iglesia, no es que hemos dejado de ser iglesia porque no podemos ir el domingo a las reuniones. De hecho, no había templos originalmente. La iglesia primitiva se reunía en las casas y iban el domingo, iban un día al templo a escuchar la enseñanza, o iban al templo los que estaban cerca a escuchar la enseñanza de los apóstoles originalmente al principio, pero después la vivencia comunitaria de ser iglesia era en las casas. Entonces, algo bueno que está pasando hoy es que nos estamos replanteando, porque a veces nos podemos convertir en templistas, ¿no? Creemos que eso es ser iglesia, es ir el domingo a la iglesia, a las paredes, y eso no es ser iglesia. Seguimos siendo iglesia, aunque no nos podemos reunir en el templo. Bueno, una de las ideas de este tiempo era poder generar un espacio
de reflexión.